Bueno, bajo el contexto anterior vamos a hablar entonces de las etapas del programa de monitoreo. Es importante tener en cuenta que las etapas del monitoreo se establecen teniendo en cuenta las etapas del ciclo de vida del dato. ¿Por qué? Porque básicamente en el programa de monitoreo o con la implementación del programa de monitoreo nosotros generamos datos e información. ¿Cuáles son esas etapas? Formulación, implementación, calidad de archivo, uso y retroalimentación. Antes de pasar como al detalle de cada una de estas etapas, entonces quisiera dar un contexto del flujo de información. Entonces, en el marco del monitoreo, nosotros tenemos una escala nacional y una escala de área protegida. En el contexto nacional, ¿cuál es el propósito del monitoreo? Evaluar la misión y los ejes estratégicos que se implementan o que se implementan desde el contexto nacional. ¿Cómo podemos verificar eso? A través de la implementación de indicadores nacionales de monitoreo. En este momento nosotros hemos priorizado, se han formulado 55 indicadores, de los cuales 29 se han priorizado para la construcción de hojas metodológicas e implementación. Digamos que este es si bien tenemos algunos indicadores que ya se están implementando y están plenamente fortalecidos, como en el tema de coberturas, existen otros indicadores en los cuales estamos trabajando en la construcción de hojas metodológicas e implementación. Pero es importante acá tener en cuenta la importancia de la calidad de información que se genere desde las áreas protegidas, porque dependiendo de esa información vamos a poder garantizar estos indicadores nacionales. A nivel de área protegida, entonces el propósito principal es evaluar el cumplimiento de los objetivos de conservación, como lo mencionamos previamente, y cómo surtimos la etapa de planificación y formulación a través de la construcción de los programas de monitoreo. Recordemos que los programas de monitoreo se formulan teniendo en cuenta el plan estratégico institucional, los programas de conservación, el plan de manejo, el plan de ordenamiento ecoturístico, el programa de restauración, el protocolo de prevención, vigilancia y control y los acuerdos que se implementan en el área protegida. Entonces los programas de monitoreo no son un documento aislado a la planeación, sino que están directamente relacionados con la planeación. Y es por eso que allí toma gran relevancia la articulación entre el temático de monitoreo y los temáticos de las diferentes estrategias de manejo del área protegida. En el marco de la implementación, ¿qué es lo que obtenemos? Básicamente, a partir de la implementación de los indicadores nacionales y el programa de monitoreo, vamos a obtener datos, salidas cartográficas y documentos. En el caso de los datos, toda la información que recopilemos debe ser cargada en el sistema de información de investigación y monitoreo, que en este momento la parte de los datos se encuentra articulada al módulo de registros ecológicos de SMART, que es un tema que pues en el marco de estas capacitaciones se va a estar detallando. En el momento de ese cargue de datos a SMART, entonces tenemos un paso 1 que es el registro de datos en campo, donde básicamente vamos a cargar bien sea en escritorio o directamente en campo los datos. Un paso 2 que es la validación, que es cuando los diferentes temáticos revisan que los datos estén correctos. Un tercer paso que es la programación o cálculo de los indicadores, que es cuando ya vamos a poder como agrupar esos datos y generar los indicadores, poder ver qué está pasando con cada uno de ellos. Y finalmente un paso 4 que hace referencia a la programación, generación de informes, reportes e integridad ecológica. Entonces, si surtimos correctamente estos pasos, el 1, 2 y 3, vamos a llegar a contar con informes y con reportes que nos permitan evaluar si estamos siendo efectivos o no con las diferentes acciones de manejo. Otro segundo producto o conjunto de productos que surgen de la implementación son las salidas cartográficas. En el marco de las salidas cartográficas tenemos como dos niveles. A nivel nacional tenemos el sistema de monitoreo de coberturas, donde ya tenemos como unos procedimientos y unos indicadores nacionales establecidos que nos permiten obtener información sobre estado de presión y sobre transformación. Entonces digamos que estos indicadores y esta información se calcula y se maneja a nivel nacional, pero siempre con la verificación a nivel de las áreas protegidas en el marco de lo que indica el procedimiento. Ahora bien, tenemos otra información que se genera a partir
de análisis de coberturas en las áreas protegidas y en las direcciones territoriales. En el caso de estas salidas cartográficas territoriales y de área protegida, se está avanzando en la consolidación del procedimiento para el manejo de las salidas cartográficas. Si bien desde el grupo de sistemas de información se han dado lineamientos sobre cómo generar esas salidas, dónde depositarlas y demás, estamos trabajando en el fortalecimiento de ese procedimiento para que no se pierda ningún tipo de información y para que no repliquemos la información que se genera en los diferentes niveles de gestión. También es importante tener en cuenta que en el marco de la implementación se generan gran cantidad de documentos, artículos, libros, tesis, informes, entre otros, los cuales se deben consolidar y deben hacer parte del sistema de información. En este momento nosotros tenemos como con un repositorio que se llama COA, donde tenemos como los documentos, pero pues desde el equipo de gestión del conocimiento que también entra a funcionar este año, digamos, se va a dar como una prioridad al tema documental, a saber cómo y dónde vamos a organizar los documentos de tal manera que se puedan disponer y utilizar tanto por los profesionales y técnicos que trabajan en los parques como por externos. Siguiendo con el ciclo del dato, pasamos al tema de calidad de archivo. Entonces, toda esta información, los datos, las salidas cartográficas y los documentos deben surtir un proceso de calidad de archivo. Todo lo que tiene que ver con los datos con los datos que se cargan a SMART, más la cartografía que se genera, toda esa información debe incorporarse a la base de datos institucional siguiendo unos procedimientos que ya están establecidos. Cualquier información o claridad que se necesite al respecto, pues podemos apoyar y dársela a cada uno de ustedes. Entonces, en esa base de datos institucional se almacena toda esta información y a partir de esa base de datos institucional, pues se da el vínculo hacia las diferentes estrategias e incluso hacia los diferentes sistemas de información externos a la entidad. De otra parte, en relación con lo que tiene que ver con el almacenamiento y acceso a los documentos técnicos, como les mencionaba previamente, se busca fortalecer el procedimiento para el manejo y uso documental. Si bien existen algunas directrices sobre cómo manejar los informes, los documentos y demás, aún estamos en un proceso de fortalecimiento, sobre todo para el tema de consolidación y disposición. Teniendo en cuenta como ese fortalecimiento en el cual estamos avanzando, también acá es importante tener en cuenta que se va a avanzar en la política de derechos de autor y manejo de datos e información en parques. Esto es muy importante porque pues la información y los datos que se generan en parques no solamente son por funcionarios, contratistas, sino que también de la mano de las áreas del nivel central y territorial pueden trabajar diferentes investigadores, entidades, instituciones, comunidades campesinas, comunidades étnicas. Entonces, en el marco de todo ese trabajo conjunto y para tener las cosas claras, los temas claros, el manejo de información, es necesario pues avanzar en esta política de derechos de autor. Finalmente, si nosotros logramos cumplir con todo este proceso, formular buenos programas de monitoreo que aporten al manejo, registrar y consolidar datos en buenos documentos, entonces vamos a pasar a un tema de uso y retroalimentación. ¿En qué consiste ese uso y retroalimentación? Digamos que inicialmente el análisis de toda la información que registremos se va a evidenciar en los informes de investigación, que vamos a contar o ya contamos con informes nacionales y a nivel de área protegida, informes de monitoreo a nivel nacional y de área protegida, informes de vida silvestre, fichas de línea base para los valores objeto de conservación, que es como una ficha bibliográfica que hemos trabajado desde el 2017 con las áreas protegidas y nos permiten conocer o compilar la información y el conocimiento que se tiene sobre nuestros valores objeto o sobre nuestras prioridades de conservación. Y también vamos a poder aportar información para los informes temáticos, como por ejemplo los de restauración, ecoturismo, presiones y acuerdos. Ya en un contexto de uso desde parques nacionales naturales, dentro de los diferentes sistemas que conforman nuestra entidad, en el contexto nacional toda la información del monitoreo va a aportar a los sistemas de información de efectividad, de restauración, de gobernanza y participación, planeación, entre otros. Todos estos sistemas de información dentro de sus sistemas tienen módulos relacionados
con el monitoreo y dependen directamente de la información que podamos aportar desde el sistema de información de monitoreo. A nivel de área protegida, si tenemos toda la información bien organizada y analizada, entonces vamos a poder aportar información al análisis de efectividad del manejo, a la reformulación o actualización de los planes de manejo, en el mediano y corto plazo aportar al manejo adaptativo, a evaluar la efectividad de acciones de manejo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con acuerdos y restauración, y también a evaluar las necesidades de gestión de recursos económicos. Finalmente, ya digamos saliendo un poco de nuestra entidad, es importante tener en cuenta que esta información de monitoreo se va a articular con los sistemas nacionales de información como el SIAC, el SIP, el SIRACHE, el IDEAM. Va a estar dispuesta para que investigadores en diferentes temas también puedan pues, disponer de ella. En el marco del plan de acción y seguimiento del COMPES, también es 4050, perdón ahí por el error. También, como les mencioné inicialmente, la información que generemos desde investigación va a aportar directamente. Y finalmente es importante tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos pues finalmente debe ser divulgado al público en general. Entonces, teniendo en cuenta eso, se está trabajando en una serie de experiencias de investigación, monitoreo y demás que permiten al público general saber qué está pasando en relación con la conservación de las áreas protegidas. Más adelante vamos a detallar sobre este tema. Entonces, digamos que este es como el flujo general que nos permite entender o nos da claridad de la importancia y del gran compromiso que debemos tener en el momento de realizar nuestras acciones de monitoreo. En el caso, ya un poquito entrando con más detalle, en el caso de la etapa de formulación, como les mencionaba previamente, tenemos un plan de manejo donde tenemos definidas unas prioridades integrales de conservación o BOC, unas presiones, unos servicios ecosistémicos, unas situaciones de manejo, un análisis de efectividad, análisis de riesgo y estrategias de manejo. Teniendo en cuenta toda esa información y el apoyo de los diferentes niveles de gestión, la idea es contar con un programa de monitoreo. Como les decía, el programa de monitoreo no lo formula solamente el profesional de monitoreo, sino que debe ser una construcción conjunta, de tal manera que podamos realmente saber si el plan de manejo funciona o no funciona. ¿Qué contiene un programa de monitoreo? Tiene básicamente 6 componentes que son generalidades del área protegida. Recordemos que este documento puede ser leído por actores estratégicos externos, entonces es importante dar un contexto general. En segundo lugar, un análisis de priorización de los BOC, presiones y acciones de manejo, que básicamente consiste en explicar por qué priorizo o no ciertas presiones o ciertas acciones de manejo en el marco del monitoreo. 3, y una relación de los indicadores seleccionados para el monitoreo, que es básicamente una consolidación en una tabla de qué estoy monitoreando y a qué me aporta cada uno de esos indicadores. Los diseños de monitoreo, que ya donde básicamente vamos a estructurar lo que vamos a hacer en campo, que lo vamos a ver más adelante. Una relación de actores estratégicos vinculados. Esto es muy importante porque muchos de los diseños de monitoreo no funcionan si no los articulamos con las comunidades locales y con actores estratégicos. Entonces acá se debe detallar esa información. Y finalmente, un plan de trabajo con presupuesto. Como les decía, los diseños de monitoreo son como el eje del programa de monitoreo y son el elemento determinante que me va a permitir generar buena información para el manejo y la toma de decisiones. Teniendo en cuenta eso, entonces para el diseño de monitoreo se han establecido 6 componentes. Una pregunta de monitoreo que es determinante para orientar qué queremos saber, cómo ese diseño de una información sobre cómo ese diseño de monitoreo aporta al manejo del área protegida. Como les mencionaba, no debemos formular un diseño simplemente por conocer un tema determinado, sino que siempre esa priorización se debe hacer pensando en el manejo y la toma de decisiones. La lista de los indicadores, para cada uno de los indicadores también es importante tener en cuenta que debemos contar con una hoja metodológica que es como una ficha donde nos detalla sobre el objetivo del indicador, las fórmulas, cómo se calculan los rangos de variación. Y en cuarto lugar, el protocolo. Este protocolo es muy importante porque en él vamos a definir como todo el paso a paso de las acciones de monitoreo que voy a realizar para responder a esta pregunta.
¿Qué tiene el protocolo? La temporalidad, cada cuánto voy a tomar la información, que es muy importante siempre mantenerla, el área de estudio, una descripción detallada de en dónde, en qué sitios voy a tomar cada uno de los datos, los métodos de campo, esto es determinante. Es importante tener en cuenta que nosotros no vamos a estar todo el tiempo en la implementación del diseño, sino que debemos pensar en que puede llegar un actor estratégico, que dentro de la comunidad local van a haber personas que quieran vincularse al proceso. Entonces es importante que esos métodos de campo queden detallados de la mejor forma posible, de tal manera que se puedan replicar y mantener a través del tiempo. En la medida que estos métodos sean lo suficientemente claros, detallados, vamos a poder garantizar que el diseño se mantenga a través del tiempo. En algunos casos es necesario definir unos métodos de laboratorio cuando, por ejemplo, tenemos indicadores relacionados con calidad del agua. Podría ser necesario definir esos métodos. Igualmente también es importante detallarlos. Y finalmente, el análisis de datos e interpretación de los resultados. Es muy importante que desde el inicio sepamos qué vamos a hacer con los datos, para qué nos sirven, cómo los vamos a utilizar. Y tener muy claro los indicadores, qué datos necesito para los indicadores y cómo los voy a analizar. Si yo tengo eso claro, para qué me sirven los indicadores, para qué me sirven los datos, cómo los voy a utilizar, el diseño de monitoreo va a ser efectivo y se va a mantener en el tiempo. De lo contrario, no vamos a poder como lograr el fin último, que es poder tener una serie de datos que nos evidencien la efectividad del manejo de las áreas protegidas. En quinto lugar, es importante relacionar el tema de personal, equipos, materiales y presupuesto para tener claro qué personas requerimos, qué equipos, cuánto dinero, de tal manera que si no lo tenemos, entonces lo podamos gestionar con las diferentes entidades de cooperación o incluso a nivel institucional. Y finalmente, el tema del manejo de la información. Este tema del manejo de la información toma relevancia principalmente cuando estamos trabajando con actores externos. Si estamos trabajando con comunidades locales campesinas o étnicas, si estamos trabajando con universidades o con instituciones de investigación, siempre es importante dejar muy claro como aquellos criterios y aspectos que se deben tener en cuenta para el manejo de la información. Por ejemplo, en el caso de comunidades étnicas habrá información que se recopila que es susceptible y que debe ser mantenida en reserva. Entonces, esas claridades se deben dejar dentro del diseño de monitoreo. Si bien toda la información debe estar disponible para la toma de decisiones, pero la comunidad considera que algo se debe mantener restringido y no darlo a conocer al público externo, eso debe quedar claramente señalado en el ítem de manejo de información. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, para que el diseño pues se pueda implementar y no tengamos dificultades en el momento del uso y del manejo de la información. Esta es como un ejemplo de la tabla que se propone para incluir los diferentes ítems relacionados con el presupuesto. Es muy importante tener claro el presupuesto. Si sabemos cuánto necesitamos, lo podemos gestionar. Entonces, siempre es muy importante que tengamos en cuenta la definición de ese presupuesto claro, con los ítems claros y las necesidades